Saludos a todos, a todas. Continuamos con este ciclo sobre el pensamiento de la India, este ciclo de charlas donde tratamos de aportar perspectivas actualizadas sobre temas fundamentales de la filosofía india. En esta ocasión vamos a hablar con Agustín Paniker. Gracias, Agustín, por acceder a participar en este ciclo. Y nos trae un tema interesantísimo vinculado a la metafísica, la epistemología y la lógica jainista. Para anticipar un poco y poneros en contexto, pues el jainismo nos propone que la realidad no es unívoca, no es unilateral y no es absoluta, sino que en su misma naturaleza está escrito que hay muchas maneras de abordarla. Y lo común que solemos hacer, cada una de nosotras, es tomar una perspectiva, una parte de esa realidad y terminar confundiéndola con el todo, terminar defendiendo que esa es la realidad y que eso agota todas las posibilidades que la realidad tiene de ser. Como veréis, y esto lo va a explicar Agustín muy bien, de aquí se deriva toda una epistemología sobre los puntos de vista o las perspectivas que solemos asumir, ¿no? Siempre parciales, limitadas, para capturar una parte de esa realidad y por añadidura una sistematización lógica sobre cómo expresamos esos puntos de vista, qué predicados usamos para pues expresar en el mundo esos puntos de vista limitados y parciales, ¿no? Dicho esto, no quiero llevaros a error porque no se trata de un relativismo absoluto ni radical que haría de esta filosofía pues algo menos interesante, desde luego, y ahí está un poco la finura y la sutileza de la hermenéutica, de la epistemología, de la lógica jainista. Bueno, Agustín ha escrito una de las pocas obras en lengua española consagradas al jainismo, no solo a la filosofía, sino a la antropología, a la doctrina religiosa, etc. Y como muchas sabréis, Agustín es director de la editorial Kairos, profesor en el máster de religiones de la Universidad Pablo de Olavide, profesor también en el máster del budismo que se imparte en la Universidad Rovira i Virgili. Por supuesto, es autor de numerosas obras relacionadas con el pensamiento de la India, con la antropología de la India. Una de ellas, Agustín, que no puedo no mencionar porque me fascina, es Índica, una descolonización intelectual, donde hace ya muchos años, porque es una obra que la publicaste hace años, ¿no? Tratas temas que ahora mismo son pioneros, que ahora mismo se están debatiendo, ¿no? A nivel de filosofía internacional, ¿no? Los tópicos, las narrativas coloniales, etcétera, de las que tenemos que desenmascararnos, ¿no? No puedo dejar de recomendar esa obra, Índica. Y por supuesto la obra El jainismo, ¿no? Que en el contexto de esta charla es la que más nos interesa. Cuando quieras, Agustín, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Raquel. Encantado por mi parte de estar aquí en este canal y tratar de, bueno, de introduciros, de hacer una breve introducción a la filosofía jainista o algunos aspectos de la filosofía jainista, como ha dicho Raquel, sobre todo su visión metafísica, epistemológica y lógica. Sin embargo, de entrada yo debo hacer una pequeña introducción al mundo del jainismo, porque entiendo que a lo mejor muchas personas o casi ni lo han oído nombrar o algunos incluso pueden hasta desconocerlo. Por lo tanto, dejadme 4 o 5 minutos para introducir muy brevemente, sobre todo, la relevancia que tiene el pensamiento jainista. El jainismo es un sistema religioso y filosófico muy antiguo de la India, por lo menos tiene 2500 años, pero probablemente más, arranca de épocas muy antiguas. Y aunque hoy en día se declaran jainistas pocas personas, bueno, pocas relativo, porque en la India es un 0,4 un 0,4% de la población, pero esos son 5 millones de personas. No hay que tenerlo como un hecho marginal a la civilización índica o al pensamiento de la India. Ha sido y es extremadamente influyente
en la construcción de lo que llamamos civilización, o continente índico, en constante interacción con las tradiciones hermanas y rivales a la vez, de las tradiciones brahmánicas, de las tradiciones budistas, con quienes comparte trazos y también evidentemente sus diferencias. Simplemente para mencionar algunas de las aportaciones probablemente más importantes del jainismo, es la primera tradición del mundo que conozcamos que propone el monaquismo, la renuncia al mundo, y dedicarse los hombres y las mujeres, y casi siempre ha habido el triple de mujeres que de hombres, por cierto, a la búsqueda espiritual, al desarrollo espiritual. Luego el budismo haría suyo ese mismo esquema monástico, pero sí hay que darle un copyright, que es un poco simplista plantearlo en estos términos, pero si alguien es quien encabeza el movimiento del monaquismo, ese sería el jainismo. E insisto que son los primeros en proponer una orden de renunciantes femeninas, de sattvis, de mujeres, y eso es un aspecto importante. Y probablemente incluso ideas panindias, me atrevería a decir panasiáticas, como las ideas de karma y samsara, de acción y transmigración, no es que le deban al jainismo, porque esto es un común patrimonio de la antigua India, pero la colaboración, la participación de los jainistas en el desarrollo de estos conceptos y de estas ideas tan importantes para el pensamiento de la India es estelar. En cierta manera, el jainismo es el pionero, con una cierta solidez, en contrapesar el monopolio que las tradiciones brahmánicas, que luego vendrán en eso que llamaremos hinduismo, que las tradiciones brahmánicas tenían de lo religioso, de lo espiritual y de lo filosófico. Y el jainismo, a la par con la religión, tradición hermana del budismo, enseguida forman un contrapeso a esa especie de monopolio, con críticas bastante contundentes en algunos aspectos de las tradiciones brahmánicas, como sus críticas al sacrificio animal. Luego los brahmanes se convertirán en los más vegetarianos de los vegetarianos, y la puja o el culto hindú será invariablemente vegetariana, pero eso es un desarrollo que hay que atribuírselo a las tradiciones del jainismo y del budismo. También critican las ideas de varnas, de clases socioespirituales, en fin, incluso la propia idea de Jina, que da nombre a la propia tradición, a los seguidores de los Jinas, son los Jainas, que en castellano conocemos como jainistas, la idea de una cadena de 24 Jinas, o tirtánkaras, que es sinónimo, predicando una misma verdad, será luego copiada y hasta plagiada por las tradiciones rivales y hermanas del budismo, del hinduismo, con la idea de avatar, con la idea de budas anteriores a Gautama, Siddhartha, etc. Por lo tanto, el jainismo ha sido crucial en desarrollos importantes de las tradiciones espirituales y filosóficas de la India. Y en la ética también panindia, una vez más, que comparte con las tradiciones brahmánicas o budistas, con los valores de la no violencia, de la desposesión, de la veracidad, una serie de principios o preceptos. Ahí también el jainismo es el líder, o ha sido un contribuyente esencial, incluso el vegetarianismo, la no violencia, el valor de las tesis. Si el budismo se decantó por la práctica meditativa, el jainismo lo hizo por la práctica ascética. Aquí hay una figura, para los que desconozcan de todo esto que estamos hablando, una figura muy conocida de la India, que es el Mahatma Gandhi, que si bien es una figura muy ecléctica, muy compleja, producto de hijo de la colonialidad y de muchos vectores, de alguna manera probablemente el vector que más influye en la imagen y en el pensamiento de Gandhi sea precisamente el jainismo. De hecho, su único maestro espiritual que él reconoce haber tenido era un maestro jainista, aunque técnicamente Gandhi no es un jaina, no es un jainista, sí reconoce el mismo que
esta tradición con sus ideas de austeridad, de contención, de vegetarianismo, de no violencia absoluta, o el pluralismo filosófico en el que voy a entrar enseguida, serían impensables sin el jainismo una figura como Gandhi. Bueno, ya para acabar esta mínima pincelada de la importancia del jainismo, no es que quiera hacer apología, pero sí destacar que no estamos hablando de, bueno, una nota a pie de página, sino de una tradición que, aunque hoy en día sea limitada demográficamente, sí ha contribuido de una manera muy especial al desarrollo de muchos aspectos de la civilización de la India, notablemente del arte. Y de la lengua y la literatura. Ahí quien le interese, pues tengo que recomendar mi libro, que ya ha mencionado Raquel, el de jainismo, donde desarrollo muchos de estos aspectos. Y quizás el mensaje más interesante que tenga el jainismo para el mundo de hoy serían dos patas claves en la tradición de pensamiento y de práctica jainista. Uno sería la ahimsa o no violencia, que sería un costado más práctico, y otro es anekantavada, que es lo que yo grosso modo traduzco por pluralismo filosófico jainista, que es en lo que me voy a centrar en esta charla. Bueno, después de esta breve introducción a la importancia y relevancia del jainismo en la construcción de la sociedad, del pensamiento y de distintos aspectos de la civilización índica, vamos a introducirnos un poco a la filosofía jainista. Y aquí, para resumir, hay que, como buena tradición de origen índico, hay un texto clave, hay un sutra que sintetiza pues, todas las corrientes que se habían ido aglutinando alrededor de eso que hemos llamado jainismo, que en la antigüedad, en realidad el nombre lo recibe siglos más tarde, en la antigüedad a los miembros de esta corriente de pensamiento y espiritual les llamaban los nirgrantas, sin ligazones, los desligados, los desapegados, los ascetas. Bueno, el texto que en el siglo III o IV quizás aglutina las enseñanzas de los 1000 años anteriores que no estaban sistematizadas, de los sutras de los antiguos maestros jainistas, es el Tattvarta Sutra de Umasvati. Esta es la figura, filosóficamente hablando, cardinal en el jainismo. Umasvati, que debió vivir hacia el siglo III o IV, como ya sabéis, las cronologías en la antigua India son siempre muy precarias, pero es el texto angular, es el sutra clave, raíz, base, que será luego muy comentado por sucesores, pensadores y filósofos. Recordar que la tradición filosófica de la India es eminentemente exegética, comentan textos anteriores y de esa manera se anclan en una tradición, incluso cuando la innovan mucho, siempre dicen respetar la tradición. De hecho, el Tattvarta Sutra es el primer texto en sánscrito de los jainistas, que hasta entonces, igual que el budismo, recurría al Pali y también pasó al sánscrito, al Pali y a otras lenguas prácritas, y luego pasó al sánscrito. El jainismo igualmente tiene muchos desarrollos en común con el budismo, recurría a otras lenguas prácritas, y es a partir de Umasvati que se extiende el uso del sánscrito, lo cual es significativo. Con eso ya quieren decir que se sienten competitivos, se sienten civilizacionales, están utilizando la lengua franca culta por antonomasia y ya pueden debatir de tú a tú con los maestros brahmánicos, budistas o de las distintas tradiciones. Además, el Tattvarta Sutra de Umasvati y sus comentarios es un texto particularmente interesante porque es aceptado por las dos grandes corrientes dentro del jainismo. Igual que dentro del budismo, pues tenemos el Theravada, el Mahayana, el Vajrayana, etcétera, y distintas escuelas, sensibilidades y corrientes.
En el jainismo también ocurrió una escisión, sobre todo a nivel de práctica, hacia el siglo I, aunque a lo mejor no se concreta hasta épocas más tardías, sobre aspectos de la desnudez o no desnudez, en fin, no voy a entrar en estos temas. Y sin embargo, Shvetámbaras y Digámbaras, que son las dos grandes corrientes dentro del jainismo, aceptan las dos por igual al texto de Umasvati como esencial. Por lo tanto, estamos ante el texto que sintetiza las enseñanzas de los jinas y de los maestros antiguos y da paso a lo que podríamos hablar el fundamento de la esencia filosófica jainista. ¿Y qué nos dice Umasvati en el Tadvarta Sutra y luego toda la tradición filosófica posterior? Nos habla de una metafísica que podríamos definir, por simplificar, una metafísica que es realista y dualista. Por realista vengo a decir que, a diferencia de otras tradiciones índicas, entienden que este mundo de la multiplicidad es real, no es maya, no es una ilusión, no es una construcción mental, como podrán sostener algunas líneas del Vedanta o del budismo mahayana. No, para el jainismo el mundo que nos rodea es real. Por lo tanto, lo caracteriza incluso casi no solo realismo, casi a veces es de sentido común. Eso algunos expertos lo atribuyen a trazos muy arcaicos, casi que el jainismo se habría originado hace muchos siglos atrás. Bueno, esto está por ver. Lo que esa metafísica realista también es caracterizada como dualista, porque parte de dos grandes principios, dos grandes fundamentos de lo real. ¿Y cuáles son estos dos fundamentos? Jiva y su negación, ajiva. Y voy a empezar por clarificar por el segundo, por ajiva, lo que no es jiva, lo inanimado, lo no espiritual, la materia, no solo la materia que es Pudgala y que tiene una visión atomística, probablemente de influencia griega, de la materia, sino también el espacio y el tiempo. Esos serían los tres grandes componentes del ajiva, de lo no espiritual. Materia, espacio y tiempo. Espacio, akasha. No voy a entrar en los detalles de la cosmología y cosmografía tradicional jainista, pero tienen unas concepciones bastante interesantes, peculiares de lo que es el espacio. Y el tiempo, kala, también tienen una visión en este sentido muy índica, de un tiempo cíclico y una serie de ciclos de degeneración y regeneración y vuelta, disolución, en fin, es un ciclo infinito, una cosmología además claramente ateísta, no existe ningún teos, ningún dios, ninguna entidad creadora que ponga en marcha este edificio. Aquí está muy próximo también al budismo, en el sentido de que el mundo existe por sus propias leyes mecánicas y kármicas, y es lo que lo mantiene en funcionamiento. Por lo tanto, es una filosofía y una espiritualidad estrictamente ateísta. También hay, no voy a entrar en dos aspectos más del ajiva, que son el dharma y el adharma, pero son conceptos, es el movimiento y el reposo, conceptos técnicos que además nos llevarían nos guiarían mucho por la polisemia que tiene la palabra dharma en la India. Bueno, junto a eso ajiva, eso no espiritual, que es la materia, el espacio y el tiempo, el otro principio fundamental que propone el jainismo es el jiva, que es precisamente lo que solemos traducir o lo que se traduce como vida. Y de vida también es lo animado y lo espiritual. De eso es muy importante entender esa equivalencia que el jainismo da entre vida y espíritu. Vida, jiva, es igual a espíritu, alma,
jiva. Por lo tanto, no establecen una diferencia. Vida es igual a espíritu. Y es el mundo, entiende Umasvati, entiende la filosofía jainista, está repleto de mónadas espirituales. Aquí están cercanos a Leibniz y a su monadología, de seres vivos, cada uno es un ser espiritual acoplado de una peculiar manera a un cuerpo, a lo no espiritual, a la materia, al jiva, pero cada individuo, cada ser vivo es un espíritu. Muy importante entender que el mundo está repleto de una infinidad de seres vivos o seres espirituales. Estas mónadas individuales son esencialmente idénticas, aunque a lo mejor en esta existencia pueden haber diferencias entre un ser humano, un protozoo, un árbol, o un deva, un ser etéreo, un yaksha. Sin embargo, como suscriben la idea panindia de la rueda de las transmigraciones, lo que en esta existencia tiene esta forma puede que en otra tenga otra. De hecho, jainistas comparten con budistas la idea de que todos hemos sido, es una manera de explicar la infinidad, enormidad y complejidad y hermandad en el samsara. Todos hemos sido todas las formas de vida posibles y todos hemos sido el padre, la madre, el hijo, la hija, el rey, el siervo, el amigo, el enemigo del resto de seres vivos. Y el que ahora en esta existencia tengamos estas características es coyuntural, porque eso, el ciclo del samsara es eterno. De hecho, la mayoría de tradiciones filosóficas y espirituales de la India proponen detener, cesar precisamente esa prisión de la eternidad en una forma de vida u otra. Pero, como decía, esencialmente estas mónadas individuales son idénticas. ¿Y qué es lo que las caracterizaría? Básicamente la consciencia, chaitanya. También a veces hablan de la energía y de la dicha. Esto parece ser una copia de la idea brahmánica de Sat Chit Ananda, pero básicamente lo que caracteriza al jiva es la conciencia. Puede estar muy purificada, muy ampliada o extremadamente opaca y ofuscada según la forma de existencia en la cual estemos atravesando. Pero todo jiva, todo ser vivo tiene mayor o menor grado de conciencia. Por lo tanto, el mundo, el samsara, está lleno de espíritus con mayor o menor grado percatación de su situación y de conciencia. Y es ese pluralismo metafísico, por decirlo así, el que servirá de fundamento al pluralismo filosófico. Los seres vivos, un ser vivo es una asociación entre jiva y ajiva, entre el espíritu y la materia. ¿A través de qué? A través del karma. No voy a entrar yo aquí en los misterios de las doctrinas jainistas del karma, que son francamente peculiares e interesantes porque se diferencian de las visión que puedan tener las corrientes de pensamiento budistas o las hindúes o brahmánicas, en el sentido que el jainismo considera que el karma es material y literalmente se adosa al cuerpo. El cuerpo es kármico de alguna forma y es resultado de las acciones. En fin, no voy a entrar en ese aspecto, quizás luego, si tenemos tiempo, se puede hacer alguna indagación al respecto. Ni tampoco voy a entrar en la biología, muy interesante, jainista, en los tipos de seres vivos, los tipos de jiva en los cuales podemos ir a parar en esta rueda del samsara como seres humanos. Evidentemente es la soteriológicamente relevante, porque es el plano desde el cual poder apuntar a la liberación del ciclo. Y sin embargo, la visión jainista es menos antropocéntrica
centrada que otras, es más biocentrada, porque concede el potencial de la liberación no solo a los seres humanos y a los animales, de móviles o inmóviles, sino también a las plantas y a los, incluso a lo que ellos llaman los seres vivos de un sentido, los ekendriyas, y que pueden ser las gotas de agua, las llamas del fuego, las brisas de los aires, las motas de polvo. Son seres vivos, es casi una visión animista, de ahí quizás sea un arcaísmo esto, no lo sabemos, pero los jainistas concuerdan en que estos son seres vivos atrapados en formas de ajiva y con un nivel de conciencia bajísimo, pero como todo es provisional en el samsara, quizás algún día puedan progresar y avanzar en el desarrollo de la conciencia, en la purificación. De hecho, el camino jainista es un camino a través de las ascesis de purificación del jiva, disociarlo de lo que no es la conciencia, de lo que no es la parte espiritual. Si los que conozcáis las tradiciones de pensamiento de la India, si existe un sistema que está próximo de alguna manera al jainismo, sería el sistema Samkhya, porque la idea de Jiva y Ajiva no está muy lejos de la de Purusha y Prakriti. Hay diferencias también, pero comparten una misma idiosincrasia. Sería probablemente el sistema filosófico más próximo. Y vamos ahora ya así con el Anekantabhada, pero cuyo fundamento en la metafísica era esencial. Raquel lo ha dicho de entrada. Si la visión jainista del samsara es plural, pues filosóficamente hablando también sostienen que la realidad es plural. Eso es Anekantabhada. Dada la complejidad de lo existente, de lo real, de la realidad, el Anekantabhada, la doctrina filosófica del pluralismo jainista, viene a decir que todo punto de vista es válido mientras no lo absoluticemos. Ahora lo voy a explicar mucho más. Eso es Eka Anta Vada, que es una palabra compuesta por 4, An, que es la negación, de Eka, que es uno, Ek, Anta, que es el fin, y Vada, que sería la doctrina. Por lo tanto, sería la doctrina que niega de los múltiples aspectos de la multilateralidad, del no absolutismo. Yo prefiero traducirla por pluralismo filosófico. Sé que eso puede prestar alguna confusión, pero en un lenguaje más moderno se aproxima a lo que llamaríamos un pluralismo filosófico. ¿Y qué dice el Anekantabhada? Dice que, por ejemplo, que la realidad, lo real, es en esencia permanente. El jiva y el ajiva son eternos. Por lo tanto, mantienen una eternidad metafísica. Por otro lado, la realidad es modalmente, los modos de lo real, impermanente. Por decirlo así, las cualidades, los gunas, se modifican sin cesar. Un átomo es materialmente eterno, pero sus cualidades de color, de textura, de sabor, se modifican sin cesar. Por lo tanto, el jainismo postula que la realidad es permanente e impermanente a la vez. Permanencia e impermanencia simultáneas, eso es lo que en filosofía india se llama identidad y diferencia, Veda. Es un tipo de corriente filosófica común entre ciertos grupos budistas y sobre todo brahmánicos también. Pero lo importante de la Anekantabhada es la idea de que, dada la complejidad de lo real, dada la limitación de nuestras capacidades y del lenguaje, de la realidad no se pueden hacer afirmaciones absolutas.
Esto es importante, se pueden hacer afirmaciones, pero no absolutizarlas. De ahí que el Anekantavada sea la doctrina del no absolutismo, no del relativismo. Ahora entraré eso que también Raquel ha dicho de entrada y que era muy importante. Nuestra afirmación sobre la realidad puede ser válida perfectamente a nivel mundanal, pero nunca abarca la complejidad de la existencia, de la realidad, de lo real. Sat, las afirmaciones pasan a ser doctrinas falsas cuando las absolutizamos, cuando decimos esto es así y punto, y cualquier otro punto de vista es falso. Cuando dicen detentar la verdad absoluta, pasan a ser doctrinas falsas. De ahí que el jainismo, la filosofía jainista, históricamente haya tenido muchísimo interés en examinar sistemas rivales, en lo que se llama realizar doxografías. Y para ser justos, los jainistas han sido los que han tenido probablemente una visión menos apologética. Por supuesto, son jainistas y quieren examinar los sistemas rivales para poner el dedo en la llaga y decir, fijaos cómo están absolutizando sus posiciones, ergo pasan a ser doctrinas falsas. Sin embargo, tienen una vocación de estudiarlos con mucho detenimiento y bastante imparcialidad. Aquí hay una figura que se llama Haribhadra, un filósofo del siglo VIII, creo que era extremadamente importante para la filosofía de la India y del mundo, porque estudia 16 sistemas filosóficos de la antigua India y con bastante buen ojo además, o sea que tiene un gran conocimiento. Por ejemplo, cuando el Vedanta o unas corrientes del Vedanta dicen que solo Brahman existe, solo lo absoluto existe, y el resto es Maya, evidentemente estoy caricaturizándolo un poco. Para los jainas dicen, ok, esto está bien, pero deberían cualificar su aseveración. Están viéndolo, contemplándolo desde el punto de vista substancial. Cuando los budistas, por contra, dicen que todo es impermanente, todo cambia, todo se transforma, todo es transitorio, anitya, en sánscrito, anicca, en pali, pues también están en lo cierto porque están mirándolo desde el punto de vista modal, de los modos. De hecho, la idea de la Nekantavada surge para el jainista mantenerse en un punto medio, evitar los extremos del substancialismo o de la impermanencia absoluta y poder integrar afirmaciones que son contradictorias. No puede ser que la realidad sea solo existe Brahman y al mismo tiempo postular que todo cambia, todo se transforma y todo es múltiple. Con el Anekantavada se pueden integrar puntos de vista contradictorios. Y la idea muy importante, este aspecto, hablando de una religión que es la religión de la no violencia, de la ahimsa, uno puede mantener un término medio sin aferrarse. El jainismo es el desapego, es el ascesis, es tapas, sin tratar de imponer su visión sobre los demás o defender violentamente la postura propia. Hoy en día, quizás un poco de una forma un poco idealizada, algunos filósofos o pensadores jainistas contemporáneos gustan de definir la Anekantavada como un tipo de ahimsa intelectual, como una no violencia intelectual. Esta idea de Anekantavada, para poderla sostener y defender de una manera mucho más sólida, llevó a los jainistas a sofisticar unos sistemas lógicos extremadamente interesantes, aunque yo no domino tanto el tema de la lógica, pero las grandes aportaciones del jainismo a la filosofía de la India casi siempre están ligadas al mundo de la lógica o al aspecto de la lógica. Pensemos que en la antigua India los debates dialécticos estaban a la orden del día y tenían que defenderse lógicamente. Por lo tanto, las grandes aportaciones jainistas
tienen que ver con la lógica para sostener, perfeccionar ese principio del no absolutismo o del pluralismo filosófico. Aquí hay una figura que es Siddhartha Divaraka, un pensador creo que del siglo V, extremadamente importante para la lógica. Y en el talante Anekantavadin, en ese talante pluralista, Siddhartha y los lógicos posteriores jainistas desarrollan una doctrina extremadamente importante que se llama Nayavada o Naivada, la doctrina de los puntos de vista. Vada es doctrina, Naya es un punto de vista. Podríamos cualificar la doctrina de los puntos de vista parciales, porque un punto de vista siempre es parcial, nunca es absoluto. Y viene a decir el Nayavada, la lógica jainista, que al abordar una cosa podemos optar, podemos escoger o por el punto de vista práctico, la practicalidad de esa cosa o de ese concepto, o por el sentido común, o por un punto de vista general, o por uno momentáneo, o por uno lingüístico, gramatical, o puede ser el semántico o el etimológico. En realidad casi siempre hablan de 7 nayas, de estos 7 que acabo de mencionar: el práctico, el sentido común, el general, el momentáneo, el gramatical, el semántico y el etimológico. Pero estos 7 puntos de vista, estos 7 nayas, son abstracciones de un incalculable número de puntos de vista y de nayas concreto. En eso el jainismo se adhiere a ese amor clásicamente de los indios por contextualizar. Las cosas son muy contextuales. Cada naya es un punto de vista particular y cada uno, y eso es lo interesante en el talante de la Anekantavada, del pluralismo filosófico, cada uno es correcto dentro de su propia esfera. Por lo tanto, dentro del punto de vista general, podemos hacer una serie de afirmaciones que luego van a entrar en contradicción con un punto de vista de la practicalidad, que a lo mejor tenemos que subrayar otro aspecto, y que pueden ser, no encajar perfectamente con el del sentido común. Eso permite al jainista, esta lógica, esa doctrina de los puntos de vista, una agilidad y una flexibilidad impresionante. En el espíritu Anekantavadin, sin embargo, lo importante es no absolutizar ese punto de vista, sino reconocer que nuestra visión es parcial, que está bajo un cierto prisma y que ese prisma, esa ventana por la cual miramos, no excluye otros ángulos. Eso yo creo que es una aportación bastante importante para el diálogo filosófico, religioso, cultural. De alguna manera lo que con ello está haciendo el jaina, el jainista, es reconocer las limitaciones del intelecto y del lenguaje, que no puede abarcar la complejidad de lo existente y que es capaz de esta manera de aceptar doctrinas contradictorias, siempre que las cualifiquemos, siempre que reconozcamos que es parcial. El Vedanta o el budismo Theravada o el budismo Mahayana o el shivaísmo de Kashmir o cualquier otro sistema o el Nyaya son expresiones parciales, son nayas de la verdad, no son expresiones absolutas. Por ejemplo, en las doxografías jainistas insisten en que los materialistas, la escuela Charvaka o Lokayata, prefieren contemplar lo real desde el punto de vista práctico, mientras que los Vedantins se aferran al general, los Vaisheshikas al sentido común, los budistas, pues si son Theravadins, al momentáneo, y si son Vijnanavadins, pues también será al práctico. En fin, cada uno es como los jainistas gustan de utilizar una parábola que también utilizan los budistas, probablemente sea el copyright sea de los budistas, la de 6 ciegos frente a quienes les sitúan un elefante y cada uno, sin poder verlo, pues va y toca una parte de ese elefante y para unos esa realidad
es como una gran trompa, ¿no? Pues es como un gran tronco. En cambio, para otros es movimiento, que son las orejas. En cambio, para otros su visión de lo real concuerda con unas columnas, que son las patas, mientras que otro que agarra y toca el rabo, pues tendrá otra visión del elefante, de lo real. Con eso ilustran la relatividad de los, y la parcialidad de los enfoques. Y para poder mantenerse en ese punto medio, el jainista en espíritu Anekantabhada, utilizando el Nayavada, la lógica jainista recurre a otro sistema lógico, van todos, ahora lo veremos, entrelazados, extremadamente interesante, que se llama Syadvada, que podemos traducir por la doctrina de las aseveraciones cualificadas. Es una consecuencia del Nayavada, o doctrina del quizá, porque la palabra Syat significa quizá. Y simplemente se trata de cualificar, por eso son doctrina de las aseveraciones cualificadas, cualificar ese naya, ese punto de vista que estamos utilizando, deberíamos cualificarlo con una serie de expresiones. Una de ellas es syat, que quiere decir quizá, y otra es eva, que quiere decir de hecho. Entonces podríamos decir una cosa quizá, en cierto sentido, de hecho, existe. Y luego tenemos otro paralogismo que puede decir, y quizá una cosa, en cierto sentido, de hecho, no existe, que es la negación, asti, nasti. Luego incluyen un tercer paralogismo, una cosa, quizá, en cierto sentido, de hecho, existe quizás ahora y no existe quizás en el futuro. Por lo tanto, ya la lógica jainista se sofistica enormemente, ya no es A o B o blanco o negro, sino ya ha introducido ese tercero, el asti nasti. Incluso el Syadvada introduce un cuarto paralogismo, una cosa quizá, o Syat, en cierto sentido, de hecho, Eva, existe y no existe y es indescriptible, porque ¿cómo va a ser una cosa que exista y no exista? Es otro reconocimiento de las limitaciones del intelecto, ¿no? Y luego, además, a esos cuatro paralogismos, con el indescriptible, le añade tres patas más, de ahí llega al Saptabhangi, que son los 7 paralogismos, que no voy a entrar aquí. Por cada aseveración tenemos 7 posibilidades para cualificarlo. Por cada naya, por cada punto de vista, por cada contexto, por cada prisma, tenemos hasta 7 alternativas. Evidentemente, cada jainista no utiliza las 7 alternativas para cualificar todo punto de vista que utiliza. Sin embargo, tiene esa herramienta para reconocer la complejidad de la naturaleza de lo real y la provisionalidad de toda afirmación. Por lo tanto, insisto, esto es un buen remedio para el diálogo intercultural, filosófico, religioso, de todo tipo. Anekantabhada, Nayavada, Syadvada forman un conjunto de desarrollos del pensamiento jainista extremadamente importantes en la filosofía de la India, pero insisto, hoy en día, en la actualidad, sigue siendo uno de las grandes aportaciones y que tiene bastante recorrido en la actualidad. Por lo tanto, ya concluyendo con esta charla, esta pequeña inmersión en el universo del jainismo y en particular de ese pluralismo filosófico jainista que se articula con la doctrina del no absolutismo y las doctrinas de los nayas y del quizás, quizás podríamos hacer un punto importante que hay que mencionar. Estos sistemas lógicos y filosóficos
nos representan otra descripción de la realidad, que podría ser relativizada por ellos mismos, sino es una herramienta para deconstruir las afirmaciones absolutas y podernos mantener en el medio. En este sentido se parece a lo que perseguían por otros medios, pero con un talante muy parecido, muchas de las corrientes budistas, que en sí mismo se autodefine como el camino medio, tanto a nivel práctico como a nivel filosófico. Para el jainista las cosas son de naturaleza no absoluta. Si el budismo rechaza los extremos, filosóficamente hablando, del eternalismo, de los Vedantins, por ejemplo, y el aniquilacionismo de los materialistas, y el budismo, sobre todo la filosofía budista, se plantea como un camino medio entre estos dos extremos. En el jainismo lo que se valora es la multiplicidad, es aceptar las variables de forma cualificada, muy importante, cualificar nuestras aseveraciones, aceptar que la pluralidad es la naturaleza de lo real, igual que hay infinidad de jivas y de sensibilidades y de universos en cada uno de ellos, hay infinidad de puntos de vista que ellos sintetizan en con estas herramientas lógicas. Por lo tanto, el pluralismo jainista no solo es metafísico, sino que es intelectual. Por supuesto, el filósofo jainista se mantiene fiel a su ética, a su práctica, de ahí que no acabe en ningún tipo de relativismo, pero eso le permite simultanear cosmologías diferentes o puntos de vista diferentes según lo contexto. Es cierto que en último término siempre se sostiene en el fundamento de que el Jina, el Tirthankara, el que era era omnisciente, sí fue capaz de captar, aprehender la totalidad de lo real y lo transmitió en las enseñanzas. Por lo tanto, en último término, el jainismo sería tan inverificable como muchas de otras tradiciones filosóficas que se sustentan en una práctica espiritual. Sin embargo, eso no resta ni un ápice de mérito a las herramientas hermenéuticas que utiliza el jainismo y lógicas para poder cualificar y no absolutizar la realidad y aceptar un pluralismo de vista, una pluralidad de puntos de vista filosóficos. Yo creo que con esto ya os he dado una pincelada a algunos aspectos de la filosofía jainista. Y Raquel, encantado si ahora tenemos, no sé, si algunos minutos para conversar o aclarar algún matiz o algún punto. Gracias por esta charla, Agustín. Muy didáctica, has tocado muchísimos aspectos del jainismo. Sí que hay algún comentario, ¿no?, que podríamos aquí intercambiar. Has mencionado un tema muy sucintamente que a mí me interesa mucho, que es el tema de la doxografía. Ajá. Es un género literario que me interesa cada vez más y que recordemos, para quien no lo sepa, que consiste en pues, una descripción, un resumen de lo que proponen otras filosofías, pensadores rivales, se supone, siempre con el interés por parte de quien lo escribe, de la tradición que lo escribe, de decir nuestra teoría es la más adecuada, la más completa, etc. Este es el género doxográfico. Y curiosamente creo que esta idea, esta metafísica plural, abierta, de no absolutizar, hace que la hermenéutica de los pensadores jainistas, cuando se ponen a estudiar otras filosofías, sea más elegante, porque no necesitan tergiversar lo que dice el otro. Simplemente basta con decir, voy a poner un ejemplo muy simple, cuando describen el budismo o el Sankhya, no necesitan hacer bricolaje hermenéutico, aceptan las teorías tal y como son. Eso sí, le añaden desde la Nekantavada claro, esto está muy bien, pero es un punto de vista parcial. Exacto. Yo no necesito decir que el Sankhya dijo lo que no dijo, como sí harán otras filosofías, digamos, ¿no? Entonces creo que esto le da una elegancia a los jainistas, bueno, bastante fina esta idea de la Nekantavada aplicado a otras filosofías. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo no soy un experto en doxografías de la India, sí de las jainistas,
y sorprende exactamente lo que tú dices, el grado no de imparcialidad, pero de elegancia, me ha gustado esta expresión, con la que abordan los otros sistemas, simplemente no, como bien decías y como bien se dice el espíritu en el Cantabadin, no para decir es que el jainismo es mucho mejor, simplemente para decir sí, es correcto, pero solo desde ese punto de vista. Por lo tanto, en realidad, de lo que van no es a refutarlos, sino a contextualizarlos de alguna manera. Es una lectura un poco moderna, pero porque hay un punto apologético en los escritos tradicionales. Jinabhadra es otro muy interesante filósofo que hace doxografías, pero son bastante agudos. Y esto existe en India, toda una tradición de examen, ya los leemos en los sutras jainistas y budistas antiguos, donde examinan otros sistemas, claro, normalmente para refutarlos. Claro. Pero hay además nada, solo para ya irnos ya de doxografía, pero hay un detalle de la doxografía jainista muy particular, exclusivo del jainismo, que lo está estudiando, y doy el dato pues, a quien le interese, ¿no? El género doxográfico en la India y demás, la descripción de escuelas rivales, lo está estudiando Carl Stefan Butilet, ahora mismo acaba de sacar un texto, Diálogo y doxografía en la filosofía india, y él, claro, pone a descubierto una particularidad del género doxográfico jainista, y es que normalmente cuando tú escribe sobre escuelas rivales, en otras tradiciones lo que hacen es un modelo ascensional. Empiezan por la más alejada de la verdad, por la filosofía más alejada de la verdad, y terminan, claro, en la suya propia, como el culmen de lo... Mientras que el jainismo, por ejemplo, en esta que mencionaste, del filósofo Haribhadra, ¿no? Estoy pensando en el Shadarshana Samuchaya, lo que Sí, 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 hace es sí, colocar el sistema jainista en el centro, sí, sí, en el sí, centro sí, de las demás escuelas. Y este modelo dialéctico, sí, claro, tiene que ver con Alicantabada. Ellos no sí, necesitan hablar de un progreso, ellos se colocan en el medio. Tú has dicho muy bien que tiene que ver muchas veces el jainismo, la ética, etcétera, con evitar los extremos. sí, E sí. incluso en el género doxográfico esto se ve, ¿no? La filosofía que viene a defender el texto está colocada en el medio, en el centro, ¿no? Del índice. Es que hay un punto importante en este sentido que no es patrimonio del jainismo, las tradiciones budistas lo tienen también muy desarrollado, que es esa idea del camino medio. El Catushkoti budista, el tetralema budista, es el equivalente dentro del budismo para mantenerse en ese punto, en ese camino medio. Y eso probablemente sea una aportación del Añavada, lo que solemos traducir por los agnósticos o los escépticos de la antigua India. De hecho, los dos principales discípulos del Buda, Sariputra y Moggallana, eran Añavadins, eran filósofos que sostenían lógicamente la imposibilidad de llegar a una aseveración absoluta. Y el Buda incorpora esos sistemas dentro de su propia filosofía. De hecho, hay que tener en cuenta que en la antigua India no habían fronteras religiosas, filosóficas, espirituales. Las trasvases de ideas y de prácticas estaban a la orden del día, ¿no? Por lo tanto, jainismo, agnosticismo, budismo, si es que se pueden emplear estos términos, que luego fueron a parar a Grecia. Digamos, el pirronismo y la filosofía escéptica de griega, eso sí está bastante estudiado, cómo procede de esa misma matriz de la antigua India, que desarrollará también el budismo y el jainismo. Por lo tanto, nos encontramos frente a una actitud bastante común a muchos sistemas filosóficos de la India, de mirar de situarse en un punto no equidistante, pero no aferrarse al punto de vista. Esto incluso el Mahayana llegará a desarrollarlo hasta tal punto que hay que desembarazarse hasta de todas las nobles verdades y hasta de la propia imagen del Buda, ¿no? Bueno, pues ya para concluir, es que hay un comentario y una crítica que se le ha hecho recurrentemente a esta teoría que no puedo dejar de decir. Yo la he visto reflejada en varios autores, pero ninguna tan bien argumentada o tan aguda
como en Dayakrishna, que es un Sí, filósofo indio del siglo XX y que en una obra que escribe Nuevas Perspectivas en Filosofía India, la escribe en 2001, le dedica 10 páginas a la Nekantavada. Y en cada párrafo no deja títere con cabeza. Dayakrishna es muy buen objetor, es muy buen Purva-Pakshin, es terrible cuando se sí, pone. Y sí. realmente esas 10 páginas dan mucho que pensar. Y una de las críticas que comparto aquí, bueno, primero, Dayakrishna se pregunta si el omnisciente, del que hemos hablado poco, ¿no? Ese omnisciente, bueno, ese Tirthankara, ¿no? Del que has hablado, que es el arquetipo, ¿no? Que supuestamente puede ya aprender la realidad desde todos sus puntos de vista, el omnisciente sigue viendo la realidad, sigue viviéndola como anecantica, como si fuera no absoluta. Se Ujú. supone que sí, porque es ontológico, ¿no? La idea de que la realidad es no absoluta, no puedes absolutizarla sin equivocarte. No, Agustín, esa es la idea. Sí, esa es la idea de la filosofía anecantabada, que es muy posterior Uh -huh. a la época de los Sí, omniscientes. Por lo tanto, es la herramienta que en nuestra edad triste tenemos que recurrir para aproximarnos. No, el omnisciente no viene a decir que la realidad no sea absoluta. claro. Y eso es un poco por donde va de Krishna, porque Ya, él dice, ese postulado, el decir la realidad no es absoluta, sí. ese postulado ya nadie duda de él, nadie dice, quizá en cierto sentido la realidad no es absoluta, aplicando la propia teoría Sí, jainista. No sé si ves por dónde sí, va la crítica de Dayakrishna. Ya claro, sí, estamos sí. diciendo algo sobre la realidad absoluto, ya la estamos absolutizando. Sí, sí, eso yo lo mencionaba al final, que en último término, si eso se fundamenta en la experiencia del omnisciente, es tan inverificable como cualquier otra. Claro. Sin embargo, yo creo que hay que admitir que el omnisciente no dice nada de esto. En No, la Necantabada es un desarrollo, llamémosle medieval, de 1000 años después, como herramienta en estos tiempos, considera el jainismo, en los cuales no podemos desarrollar la sabiduría hasta el nivel de la omnisciencia, para poder capear la complejidad que somos incapaces de ver. Yo en ningún momento, en ningún sutra, el omnisciente dice que la realidad sea plural. claro. Por Y un lo poco tanto, la idea es por qué no dudar también, ¿no? O ponerle claro, claro, sí, ese sí. quizás Esta a es ese una crítica que supuesto. se le ha hecho mucho a Necantabada. Claro. Bueno, pues si todo es relativo, pues también el jainismo es relativo, pero no dice que todo sea relativo, ¿eh? Dice que todo es parcial y que nuestra apreciación en la época actual también, la jainista, es parcial. Sin Como se embargo, fundamenta parten de un en un omnisciente, tiene un punto más apologético, ¿no? claro. Es menos parcial, pero no dice que sea en ningún momento dice que sea, la realidad sea plural. Lo que reconoce la pluralidad de jivas y en este sentido encaja muy bien con ese talante pluralista. Bueno, en todo caso, quiero terminar, si no te importa, Agustín, voy a recomendar unas obras que se están escribiendo sobre la lógica, porque es que, como decimos, este desarrollo medieval, entre comillas, ¿no? Como has dicho, posterior y demás, ha recibido muchas críticas constantes de contradicción. A la hora de hablar de los predicados, algo en ciertas condiciones existe, en otras condiciones no existe, siempre están recibiendo críticas sobre que incurren en contradicción, ¿no? Y ellos han defendido mucho, sobre todo Gemachandra, a partir del siglo XII y demás, y han defendido con lógica y argumentación que no incurrían en ninguna contradicción. Y esto lo está estudiando, para quienes nos escuchan, están interesados en la lógica, John Ardon Ganeri. Tiene un libro que es filosofía en la India clásica, para quien quiera ir por la lógica jainista, pues también dar esta referencia. Agustín, yo creo que hemos hablado de muchísimos temas. Sí. Hemos intentado aportar, sobre todo tú has intentado aportar una visión tremendamente amplia, lúcida del jainismo. Recomendar una vez más tu libro, que se titula El jainismo, historia, sociedad, filosofía y práctica, y que está editado en la editorial Kairos. Y recomendar a todos los que esta charla os ha suscitado el interés por continuar profundizando, pues que uséis esta obra y la disfrutéis mucho. Pues muchas Gracias, Agustín. gracias. Gracias a ti, Raquel, y a todos los oyentes. Hasta pronto.